Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janina González y hoy vamos a ver melanocito y melanogénesis. Bien, ¿qué sabemos del melanocito? ¿Sí? Acá vemos una imagen. Fíjense que el melanocito, con todas sus organelas citoplasmáticas, vemos que tiene vacuolas, vemos que tiene dendritas, que se relaciona con las células que tiene a su alrededor, que son los queratinocitos, ¿sí? Bien, de todas las células que vamos a encontrar en la epidermis, el melanocito va a representar solamente el 5%. Este melanocito va a tener un origen neuroectodérmico, ¿sí? Es decir, que derivan de la cresta neural y desde la cresta neural van a migrar hacia diferentes zonas, hacia diferentes localizaciones, como por ejemplo la piel, más específicamente a la capa basal de la epidermis y en los folículos pilosos. También migran a otras zonas como pueden ser los ojos, en el tracto uveal, coroides e iris, al sistema nervioso central, ¿sí? En las leptomeninges y otros lugares como es el mesenterio o el oído interno. ¿Cuál es la función del melanocito? ¿Sí? La que conocemos por excelencia es la de fabricar melanina, un pigmento que tiene una acción fotoprotectora, ¿sí? Es decir, que nos va a proteger del daño que causa el sol, ¿no? Y acá dice también acción inmunológica. ¿Por qué será esto? Bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a pensarlo, porque más adelante vamos a desarrollarlo un poquito. ¿Dónde vamos a encontrar a los melanocitos? Los melanocitos se van a localizar en la capa basal de la epidermis, ¿sí? En esa primera capa. Van a estar intercalados entre los queratinocitos. Vamos a tener a un melanocito cada 5 queratinocitos y así sucesivamente. Eso va a ser en cara. Ahora, en lo que es las partes cubiertas, vamos a tener a un melanocito cada 20 queratinocitos, ¿sí? Entonces, tenemos un melanocito cada 5 queratinocitos en lo que es la cara y un melanocito cada 20 queratinocitos en lo que es partes cubiertas. En el folículo piloso, que no es algo que vamos a desarrollar hoy en esta clase, sino que vamos a desarrollarla en la clase de pelo, se van a localizar tanto en el infundíbulo, protuberancia o bulge, y en la papila dérmica o la matriz folicular. Bien, al estar ubicados en la capa basal, los melanocitos, es decir, en esta interfase dermoepidérmica, va a poder tener interacción con un montón de células. No solamente células que tiene a su alrededor, como son los queratinocitos basales, sino que con células que tiene por encima de ella, ¿sí? O a su alrededor por encima. O sea que va a poder relacionarse con más queratinocitos que los queratinocitos que están encima, incluso con la célula de Langerhans, por ejemplo. ¿Cómo va a interaccionar? Bueno, gracias a estas prolongaciones citoplasmáticas que vemos acá, ahí las voy a señalizar, estas de acá, ¿sí? Gracias a estas prolongaciones citoplasmáticas va a poder relacionarse con los queratinocitos que tiene más arriba y también con otras células como por ejemplo la célula de Langerhans. Y al estar ubicado acá a este nivel, ¿sí? Donde está justo la dermis y la epidermis, también va a poder interaccionar con células de la dermis como por ejemplo el fibroblasto. Una característica del melanocito es que no tiene desmosomas ni tonofilamentos, pero sí uniones adherens. Y en cuanto a su concentración, vamos a ver que en cara y genitales vamos a encontrar a 2000 melanocitos por milímetro cuadrado. Y en lo que es el tronco vamos a tener 800 melanocitos por milímetro cuadrado. Bien, algo muy importante que siempre lo vamos a repetir es que el melanocito es la única célula que tiene la enzima necesaria para poder sintetizar la melanina. Y este es nuestro melanocito. Fíjense, es una célula, ¿sí? Que tiene su núcleo,
¿no? Tiene su retículo endoplasmático rugoso, tiene las mitocondrias, su aparato de Golgi y una organela característica de esta célula que son los melanosomas. Ahí adentro de este melanosoma es donde se va a encontrar la enzima necesaria para poder sintetizar la melanina. ¿Cuál es esta enzima? Es la tirosinasa, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí un poco de lo que ya decía. Aparato de Golgi, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, las dendritas, ¿sí? Estas prolongaciones citoplasmáticas con las que se va a poder relacionar con un montón de queratinocitos y nuestra estrella, el melanosomas, los melanosomas. Bien, vamos a tener dos tipos de melanocitos, ¿sí? Uno que es el que vimos anteriormente, es este. Vamos a tener este melanocito que es un melanocito secretorio. ¿Qué significa que sea secretorio? Que secreta, que produce y secreta la melanina hacia otro lugar, ¿no? Y por otro lado vamos a tener un melanocito que es continente, o sea que la contiene a la melanina. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre melanocito secretorio y melanocito continente? Básicamente en que uno tiene dendritas y el otro no tiene dendritas. El secretorio va a tener dendritas porque de alguna manera esa melanina tiene que llegar al queratinocito, ¿sí? Entonces, a través de estas prolongaciones va a poder transportar el melanosoma y va a poder llegar al queratinocito, lo va a poder secretar al queratinocito, ¿no? Entonces, melanocito secretorio por un lado, con dendritas. Continente sin dendritas, ¿sí? Porque no tiene que secretar esa melanina a ningún lado, entonces la contiene nada más, la retiene ahí adentro. Entonces el melanocito continente no tiene dendritas. Los melanocitos secretorios los vamos a encontrar generalmente en lo que es la epidermis y los folículos pilosos y son los únicos que sintetizan melanina después de la época embrionaria. Recuerdan que dijimos que el melanocito tiene un origen neuroectodérmico, que de la cresta neural migran a diferentes zonas, ¿no? Ahora, los secretorios son los únicos que van a poder sintetizar melanina después de esa época embrionaria. Los continentes no. Los continentes no van a poder sintetizar melanina. Simplemente ya la llevan ahí, la contienen y la retienen, digamos. Los continentes los vamos a encontrar en lo que son las leptomeninges, en la retina y la dermis. Y acá otra vez volvemos con esta frase que dice que el melanocito es la única célula que tiene la enzima necesaria para poder sintetizar la melanina. Bien, antes de pasar a melanogénesis, vamos a hablar un poquito de lo que es la unidad epidérmica de melanización. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta unidad epidérmica de melanización? Básicamente es la asociación de un melanocito con los queratinocitos, ¿sí? Y actualmente se va a incluir a la célula de Langerhans. ¿Por qué? Porque participa en la regulación de la pigmentación. Así que esta unidad epidérmica de melanización o UEM, ¿sí? Es la asociación de un melanocito con el queratinocito. Fíjense que un melanocito se va a relacionar con un montón de queratinocitos, ¿sí? Con hasta 45 queratinocitos se puede relacionar. Y actualmente se incluye a la célula de Langerhans. Bien, así como se relaciona con los queratinocitos, también se va a relacionar con las células de Langerhans. ¿Y cómo lo hace? Bueno, liberando diferentes citoquinas. La célula de Langerhans se pone en alerta por algún estímulo o por la misma radiación ultravioleta
y va a liberar citoquinas, ¿sí? Esas citoquinas que van a llegar al melanocito y que le avisan al melanocito que aumente la producción de melanina como mecanismo de defensa. Por eso es que también se cree que el melanocito tiene como una función o una acción inmunológica. Eso que habíamos visto hace un ratito, que estaba como el emoji ahí como pensando si el melanocito tiene o no una función inmunológica. Se está empezando a hablar de que el melanocito puede llegar a tener una acción inmunológica, no solamente porque tiene relación con la célula de Langerhans, sino que el melanocito, al parecer, también puede liberar ciertos mediadores que influyen en la función de las células de Langerhans, ¿no? Entonces, esta relación que tiene con la célula de Langerhans es lo que nos hace pensar que puede llegar a tener una acción inmunológica. Ay, espero no haber hecho un matete, pero bueno, espero que se haya entendido esta parte. Bien, y ahora vamos con la melanogénesis. ¿Qué es la melanogénesis? Primero me voy a detener en la terminología. Génesis viene de crear, de creación, y melano podemos asociarlo a melanina, ¿no? Como que se va a formar, se va a crear nueva melanina. Entonces, la melanogénesis es el proceso de síntesis de melanina. La melanina es un pigmento castaño negruzco producido ¿por quién? Por los melanocitos, ¿sí? Ahora, ¿dónde es que se produce esta melanina? En una organela oval que se llama melanosoma, ¿sí? Esta organela oval que se ubica en el citoplasma del melanocito y que contiene la enzima necesaria para poder sintetizar la melanina. ¿Cómo se llama esta enzima? Tirosinasa. Recuerden que todo lo que termina en asa es una enzima. Así que la tirosinasa, ¿sí?, va a convertir a la tirosina, un aminoácido, en melanina. Y acá tenemos el proceso de síntesis de melanina. Fíjense que tenemos acá en un inicio, esto todo sucede dentro del melanosoma, es decir, dentro del melanocito. Fíjense, acá tenemos a la tirosina. La tirosina es un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido que por acción de la tirosinasa se va a convertir en dopa. Dopa es una sustancia bastante inestable, es un elemento muy inestable, y se va a transformar rápidamente en dopaquinona, ¿sí? Y la dopaquinona, al ser una precursora de la melanina, se va a formar en feomelanina y eumelanina, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más en detalle. Esta es la cara de ustedes cuando ven todo este cuadrito. Bien, pero antes de seguir con la melanogénesis, vamos a ver que hay dos etapas. Una etapa que va a pasar dentro del melanocito, ¿sí? Y otra etapa que va a pasar dentro del queratinocito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro del melanocito? Bueno, primero la formación del melanosoma, ¿sí? Primero se va a formar la vacuola. ¿Dónde se va a formar esta vacuola? En el aparato de Golgi. ¿Sí? En el aparato de Golgi del melanocito se forma esta organela. Ahora, una vez que se forma esta organela, que ya tiene todas las herramientas necesarias para fabricar la melanina y que tiene a la tirosinasa, que es la enzima que yo necesito para empezar a fabricarla, va a empezar la melanización del melanosoma, ¿sí? Es decir, la síntesis de melanina. Ahora, ¿qué le sigue a eso? El transporte. El transporte de ese melanosoma hasta la extremidad de la dendrita. Es decir, que nosotros tenemos acá, por ejemplo, tenemos el melanosoma, ¿sí?, que ya está sintetizando la melanina y va a empezar a seguir esta ruta, básicamente, hasta llegar a la extremidad de la dendrita para hacer la transferencia de ese melanosoma hacia el queratinocito, ¿sí?
Ay, me salió medio mal. Entonces, el melanosoma empieza a transportarse, empieza a seguir esa ruta por la dendrita hasta llegar a la extremidad, ¿sí? Y por último, hace la transferencia del melanosoma al queratinocito. Ahora, ya el melanosoma no está más dentro del melanocito, pasó al queratinocito, ¿sí? Dentro del queratinocito, ¿qué es lo que va a pasar? Es que ese melanosoma primero se va a disponer alrededor del núcleo del queratinocito, porque ¿cuál es la función del pigmento? ¿Sí? Proteger nuestro ADN, proteger el ADN que está en el núcleo del queratinocito. Entonces, primero se disponen los melanosomas alrededor del núcleo, como en forma de paragüitas, que es lo que conocemos nosotras. Y una vez que está ahí, se empieza a degradar ese melanosoma dentro del queratinocito, ¿sí? ¿Y quién degradan a estos melanosomas? Unos lisosomas que están adentro del queratinocito. Entonces los lisosomas van a empezar a degradar al melanosoma, ¿sí? Y obviamente después se va a formar lo que es el polvillo melánico, ¿sí? A medida que la célula va ascendiendo, se va aplanando, se va achatando, ¿no? Que pierde sus organelas citoplasmáticas, se va a terminar descamando, ¿sí? Se va a terminar eliminando ese polvillo melánico junto con la descamación. ¿Ven? Acá arriba lo vemos. Fíjense, empezamos acá. Estamos acá en la capa basal. El melanocito primero formó el melanosoma, se hizo la síntesis de melanina dentro de ese melanosoma, empezó a hacer el transporte, ¿no? Empezó a viajar por las dendritas hasta llegar al extremo de la dendrita del melanocito y se hizo la transferencia hacia el queratinocito. Una vez el melanosoma dentro del queratinocito, se dispone alrededor del núcleo para proteger el ADN celular y los lisosomas que están en el queratinocito lo empiezan a degradar esta organela hasta formar el polvillo melánico. Y a medida que el queratinocito, ¿no?, va ascendiendo, va cambiando su morfología, su anatomía, finalmente en la capa córnea se elimina esa melanina, ese polvillo melánico, junto con la descamación. Bien, esta es una imagen, que es un poco más la imagen que vimos recién, pero en detalle. Ahora, vamos a pasar a la melanogénesis, ¿sí? Bien. Dijimos que en el melanocito tenemos la enzima necesaria para poder sintetizar la melanina. Esa enzima se llama tirosinasa, ¿sí? Recuerden que siempre lo que termina en asa es una enzima. Entonces, esta tirosinasa es la que me va a básicamente transformar a la tirosina, que es un aminoácido, en melanina. Ahora, ¿cómo es que lo hace? ¿Sí? La tirosinasa va a actuar sobre la tirosina, ¿sí? La tirosinasa va a actuar sobre la tirosina y me va a formar dopa. Pero ¿qué pasa? Para dar ese primer pie, o como para empezar, dar ese primer empujoncito, la tirosinasa necesita ayuda. Entonces ahí es donde aparecen diferentes elementos como el cobre, el selenio, el magnesio y oligoelementos. Entonces, la tirosinasa va a actuar sobre este aminoácido que es la tirosina. ¿Y quién la va a ayudar para dar ese pie, ese inicio? Todos estos elementos, ¿sí? Entonces, la tirosinasa más estos elementos actúan sobre la tirosina y me forman dopa. Dopa es muy inestable por su estructura química. Su estructura química es lo que la hace inestable. Entonces, rápidamente, por acción de la tirosinasa, ¿sí? Por acción de la tirosinasa, dopa se va a transformar en dopaquinona. Dopaquinona la conocemos como una precursora de la melanina,
¿sí? Porque a partir de dopaquinona nosotros vamos a obtener tanto eumelanina como feomelanina. Entonces, ahí estamos. Fíjense, la tirosinasa actuó primero sobre la tirosina, ¿sí? Junto con todos estos elementos. Actuaron sobre la tirosina, sobre el aminoácido. Esto es un aminoácido. La tirosina se formó entonces en dopa. Dopa, como es un elemento muy inestable por su estructura química y por acción de la tirosinasa, se forma en dopaquinona. Se forma dopaquinona. De dopaquinona vamos a obtener feomelanina y eumelanina. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos pigmentos? Básicamente por la cisteína, ¿sí? Dopaquinona lo que va a hacer es tomar, para que se entienda, ¿no? Y a grosso modo, va a tomar dos caminos. Esta dopaquinona va a tomar dos caminos. Uno de esos caminos, en una de esas rutas, va a haber cisteína, ¿sí? Y en el otro no va a haber cisteína. Entonces, en el camino que hay cisteína, que es un agregado, ¿sí? Se va a formar feomelanina. Y en el otro, que no hay cisteína, se va a formar la eumelanina. Entonces, a ver si vamos a hacer pausa mental. Bueno, sí, es un poco complicado. Seguramente igual lo vamos a estar retomando en las clases, así que no se preocupen, pero está bueno que sepan todo este proceso. Más que nada, que tengan en cuenta que la tirosinasa es la enzima, que la tirosina es el aminoácido, que gracias a la tirosinasa, la tirosina termina formando melanina básicamente, ¿no? Por acción de la misma tirosinasa, la tirosina se forma en melanina. Que vamos a tener dos pigmentos, uno va a ser la feomelanina, el otro va a ser la eumelanina, y que uno de esos tiene cisteína, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos pigmentos? Por un lado tenemos la feomelanina, que va a tener un color amarillo rojizo, que va a tener un alto contenido de azufre y que contribuye a la formación de radicales libres. Los feomelanosomas, es decir, la organela, ¿sí? O sea, el melanosoma, le decimos feomelanosomas porque tiene feomelanina, van a ser pequeños y esféricos, y es el que encontramos generalmente en los fototipos bajos. Y la eumelanina, en cambio, tiene un color más bien castaño negruzco, tiene escaso contenido de azufre y tiene un alto poder fotoprotector. Esto no significa que la feomelanina no sea fotoprotectora, ¿sí? Es simplemente que la eumelanina va a tener un gran poder fotoprotector, ¿sí? Un poquito más, sería más que la melanina, que la feomelanina. Los eumelanosomas, ¿sí? O sea, los melanosomas de la eumelanina van a ser más grandes y elípticos, y son los que encontramos mayormente en fototipos altos. Y acá tenemos unas imágenes para más o menos que vean. Bien, ahora, ¿se acuerdan que los melanosomas se transferían al queratinocito, ¿no? Bueno, dentro del queratinocito, los melanosomas, ya sean feomelanosomas o eumelanosomas, van a variar de forma y distribución dependiendo del color de piel en las personas. Las personas que tienen una piel más bien clara van a tener melanosomas así como estos. Esto que está acá, esto así es el queratinocito, este es el núcleo, y lo que está en celestito serían los melanosomas. Fíjense cómo son los melanosomas en personas de piel clara. Son redondos y van a estar agrupados en complejos de 8
perdón, de 4 a 8 y van a estar rodeados o empaquetados por una membrana. En cambio, los melanosomas en una persona de piel oscura, fíjense que son mucho más grandes. Son más grandes, ovales, y están aislados y dispersos, ¿sí? Y bueno, como ya habíamos dicho antes, dentro del corneocito, los lisosomas son los que degradan a estos melanosomas generando un polvillo melánico. Y la melanina finalmente se elimina con la descamación. ¿Qué cosas me van a estimular la melanogénesis? Básicamente la radiación ultravioleta, ¿sí? Los traumatismos, la inflamación. Fíjense que siempre que hay una inflamación después viene una hiperpigmentación. Es lo que pasa también a veces a veces, ¿no? Lo que suele suceder en el acné, ¿no? Fíjense que tenemos inflamación y después tenemos la hiperpigmentación. Y ahí tenemos que entrar y despigmentar. También otra cosa que estimula la melanogénesis son los estrógenos, la progesterona, la MSH, que es la hormona melanocito estimulante, si no me equivoco, y la ACTH, que es la adrenocorticotropina. Un poco difícil. Por otro lado, ¿qué cosas me van a inhibir la melanogénesis? Los corticoides, la hidroquinona, que es uso exclusivo médico, y ahí entramos nosotras con distintos principios activos como puede ser el ácido kógico, tranexámico, mandélico, vitamina C, niacinamida, ¿no? Bien. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a ver el efecto de la radiación ultravioleta sobre el melanocito y la melanina, ¿no? Es decir, nosotros cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta vamos a tener dos efectos. Uno que va a ser inmediato y otro que va a ser mediato, o sea que va a tardar un poquito. El inmediato sucede ya, ¿no? A los pocos minutos de la exposición. Y el mediato va a tardar un poquito, es medio lenteja. Va a ser demorado ese efecto. Vamos primero con el inmediato, ¿sí? Entonces, el efecto inmediato, como dije, es a los pocos minutos y se da por fotooxidación de melanina preformada. Es lo que se conoce comúnmente como el efecto Meyerowski. Bueno, no me sale pronunciarlo, nunca lo pronuncio. Ahora, ¿qué significa esto de fotooxidación de melanina preformada? Básicamente, para que se entienda y a grosso modo, es cuando la radiación llega a la piel y oxida la melanina que ya está presente en los queratinocitos. O sea, que ya fue sintetizada anteriormente, ¿sí? Preformada. Y se genera una pigmentación inmediata. Eso es fotooxidación de melanina preformada. O sea, se está oxidando la melanina que ya está formada, ¿sí? Entonces se pigmenta un poquito más, ¿no? Es una pigmentación inmediata. ¿Quién va a causar este efecto inmediato? Bueno, la radiación ultravioleta A y la luz visible. Este efecto va a desaparecer a las 24 horas, ¿sí? Y no aumenta la fotoprotección. Generalmente es un efecto que lo vemos muy comúnmente en fototipos altos, ¿sí? Por otro lado, el efecto mediato, que es un poquito más tardío, es decir, que tarda en llegar, que es demorado, va a suceder después de 1 a 3 días. Se da por neoformación de melanina, es decir, neo de nuevo, ¿no? De nueva formación de melanina y proliferación de melanocitos. Esto se da gracias a la radiación ultravioleta B. Dura semanas, ¿sí? Este sí aumenta la fotoprotección y se da tanto en fototipos bajos como en fototipos altos. ¿Dudas hasta acá? Igual todas las dudas que tengan, quizás hablo un poquito rápido porque bueno, es un tema que ya lo tengo bastante asimilado, así que quizás me hablo rápido. Cualquier duda que tengan se la anotan
lo hablamos en clases y vemos cómo respondemos las dudas, ¿sí? Quizás dejemos acá en el campus una casilla con dudas, así vamos respondiendo. Pero bueno, si tienen alguna duda y quieren que la respondamos en la próxima clase, no hay problema. Bien, y acá me gustaría hacerles una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿saben que todas las personas tenemos prácticamente la misma cantidad de melanocitos, no? Bueno, yo creo que eso lo deben saber. Entonces, si todos tenemos la misma cantidad más o menos de melanocitos, ¿por qué no todos tenemos el mismo color de piel? ¿No? Y esto es básicamente porque la diferencia no está en el número de melanocitos, sino en la actividad de ese melanocito, ¿sí? En cuánta melanina produce y qué tipo de melanina produce, ¿no? Esto que dice acá en la diapositiva. Las variaciones de la pigmentación entre individuos se deben a diferencias en la actividad del melanocito, cantidad y tipo de melanina, y no al número de melanocitos. Es decir, todos tenemos más o menos la misma cantidad de melanocitos. Dijimos que había como 2000 melanocitos por milímetro cuadrado en cara y 800 por milímetro cuadrado en tronco. Eso es un aproximado, ¿no? Todos tenemos más o menos esa misma cantidad de melanocitos. Ahora, lo que nos hace diferente en el color de piel es básicamente la actividad que va a tener ese melanocito. Hay melanocitos que van a producir más eumelanina que feomelanina o viceversa, ¿no? Y van a producir también más cantidad o menos cantidad, dependiendo del estímulo que yo le esté dando a la célula. Fíjense acá que la imagen dice, bueno, una persona africana, un asiático, un europeo, ¿no? Fíjense cómo es el del africano, que es como más el eumelanosoma, que es más redondo, están dispersos. El asiático, que fíjense que están agrupados en complejos de 4 u 8, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del por qué no todos somos del mismo color de piel. Porque la actividad de ese melanocito va a ser diferente en todos. Bien. Y por último, ¿sí? Vamos a cerrar y vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción de los activos despigmentantes. Quizás algunos ya sepan y otros no, así que este es un buen momento. Pero la pregunta es, ¿bajo qué mecanismos actúan los activos despigmentantes? Y tenemos varios mecanismos, ¿sí? Algunos activos van a actuar sobre la tirosinasa, la inhibición de la tirosinasa, ¿sí? Después tenemos, es decir, sin tirosinasa yo no voy a poder, no se va a poder producir la síntesis de melanina. Si yo necesito esta enzima, es sumamente necesaria. Entonces, si con un activo cosmético yo la inhibo, no tengo síntesis de melanina. Otro mecanismo es quelante de metales. Entonces, si yo secuestro el cobre, el selenio, el magnesio, ¿sí? Tampoco se va a producir la síntesis, porque habíamos dicho que la tirosinasa, ¿sí? Iba a necesitar una ayuda para poder hacer que la tirosina se forme en melanina, ¿no? Entonces, si yo secuestro el cobre, por ejemplo, la tirosinasa no va a ser suficiente para poder producirme la síntesis de melanina. Después tenemos otro mecanismo que es a través de la transferencia del melanosoma, es decir, que yo inhibo esa transferencia. Una vez que el melanosoma llega al extremo de la dendrita, no se transfiere al queratinocito, ¿sí? Se suprime esa transferencia del melanosoma. Y por último, otro mecanismo es actuar sobre los pigmentos melánicos, ¿sí? Sobre ese pigmento que ya está formado, que está a nivel más superficial. Bien, y acá unos ejemplos. Fíjense, tenemos los activos cosméticos, obviamente que hay muchos más que estos. Pero fíjense, tenemos ácido cólico, mandélico, vitamina C, niacinamida, tranexámico. Todos tienen propiedad cosmética despigmentantes, porque es lo que nos interesa a nosotros.
¿Bajo qué mecanismo de acción va a actuar cada uno de estos? Bueno, el ácido cólico va a ser quelante de cobre, ¿no? O sea, secuestra el cobre y el hierro, que es un coadyuvante de la tirosinasa. E inhibe también a la tirosinasa, o sea que de ninguna manera se va a empezar a sintetizar melanina en ese melanosoma. Por otro lado, tenemos al ácido mandélico, que inhibe las enzimas tirosinasas productoras de la melanina y disuelve desmosomas y el cemento intercelular. También tenemos la vitamina C, que es quelante de cobre, o sea, secuestra el cobre como coadyuvante de la tirosinasa. Fíjense que la mayoría acá es como que ni siquiera dejan que se produzca la síntesis de la melanina, ¿no? Que no inicie directamente. En cambio, la niacinamida lo que hace es suprimir la transferencia del melanosoma, es decir, que ese melanosoma no va a pasar al queratinocito, ¿sí? No lo transfiere. Y el ácido tranexámico va a ayudar a inhibir la síntesis de melanina e inhibe también la producción de MSH, que es la hormona que estimula la melanogénesis. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hablamos de qué estimula la melanogénesis? Una de esas cosas era la hormona melanocito estimulante. Bien, bueno, y eso es todo. La clase se hizo corta porque, bueno, no la hicimos virtual por el clima. La verdad que si se cortaba la luz o no había internet iba a ser un tema. Me hubiese gustado darles esta clase de manera presencial porque es muy linda. Incluso tenemos un melanocito de peluche. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento se da la oportunidad de hacer en vivo y en directo la clase de melanocito para que no se la pierdan. Les deseo una linda tarde y cualquier duda, consulta que tengan, se la anotan, yo las respondo o les respondemos con Cande. Y bueno, gracias.